Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La localidad de la Puebla de Alcocer se encuentra situada al noreste de la provincia de Badajoz, en las últimas estribaciones de los Montes de Toledo, y más en concreto al pie, en la falda, de la Sierra del Castillo de la Puebla de Alcocer, un espacio geográfico que se abre hacia la gran llanura de la comarca que en la actualidad se conoce como la Siberia extremeña. En concreto, la Puebla de Alcocer, que volvió a establecerse como un núcleo de población posterior a la Reconquista, y estamos hablando del siglo XIII, aprovechó esa pendiente que bajaba de la Sierra del Castillo, dejando por medio el pequeño valle de las Espeñas, que había de ser uno de los espacios claves para los cultivos locales. En la actualidad abunda el olivo, que permitía de esa manera, situando el pueblo en el otro lado de este pequeño valle, siempre bajando la pendiente, contar con esas tierras de resguardo donde poder cosechar más allá de la importante llanura que queda a los pies de la Puebla. Decíamos antes, estamos hablando de una localidad fruto de la Reconquista y ya para los siglos XII o XIII, más allá de que hemos encontrado restos arqueológicos en la Puebla que pueden remontar al mundo romano seguro e incluso antes, pero en la parte baja del pueblo, donde se conservan las ruinas del convento de las monjas. Lo que nos va a interesar es la disposición urbana de esta nueva repoblación de este sector pacense cuando la Puebla se instaló contra esa ladera de la Sierra del Castillo de Alcocer. Al hacerlo, va a seguir una forma habitual de estos pueblos en ladera, que es que la mayor parte de las calles principales sigan las curvas de nivel, de modo que son calles serpenteantes, tratando de mantener la misma altura en toda ella, y después, entre estas calles paralelas que iban descendiendo por la pendiente, de calle a calle tenemos unas calles fuertemente inclinadas que comunicaban unas con otras. Lo interesante es que en esta disposición podemos ver cómo se había articulado ese espacio urbano, de esa primera población posterior a la Reconquista del siglo XIII, que se instala, insisto, desde donde comienza esta segunda cara de la Sierra del Castillo de la Puebla, pasadito el valle de las Espeñas. A partir de ahí tenemos una sucesión de calles que van descendiendo, de modo que inevitablemente la parte más antigua del pueblo serían las calles superiores, estas que vienen desde la parte más alta y donde en la actualidad aún se conservan algunos restos. En el pueblo se habla de un castillo viejo, que podemos pensar que podría ser algo más propio de una primitiva cerca medieval. No vamos a entrar en esta ocasión en el castillo, quizás en un paseo futuro lo hagamos. El castillo que vemos hoy es del siglo XV y probablemente está construido sobre alguna fortificación de un par de centurias previa, pero el castillo no deja de ser el último bastión defensivo del territorio y lo que nos interesa ahora es el pueblo propiamente dicho, que insisto, en estos restos que se conservan con algún sector de torreón y demás, podemos estar hablando de algún tipo de cerca urbana importante para defenderse, pero no de la trascendencia poliorcética que tiene el castillo propiamente dicho. Como digo, la Puebla va a estar por tanto desarrollándose, bajando por esa pendiente, pero lo interesante está en que en los últimos escalones, antes de ir llegando hacia la parte más llana, es donde vamos a encontrar tanto la Plaza Mayor como sobre todo la iglesia parroquial dedicada a Santiago. Y aquí es donde es importante entender cuál fue la historia de esta localidad. En el momento de su repoblación, poco después, fue entregada al concejo de Toledo, a la ciudad de Toledo, de modo que hasta aquí llegaría la tierra de esa ciudad de Toledo, algo que siempre causó tensiones entre los habitantes de la Puebla y los de su capital, Toledo, por la distancia y digamos el poco caso que el ayuntamiento toledano ejercía sobre la Puebla. Esto va a provocar que ya para comienzos del siglo XIV hubo un primer intento de señorialización del lugar, buscando de esta manera que hubiera alguien que se encargara directamente, junto con los vecinos, de esa gestión del lugar. Estamos ya en el reinado de Alfonso XI, que es quien en 1326 entrega, por una primera vez, como señorío, la Puebla de Alcocer
a Diego García de Toledo. Esta entrega no funcionó. Pocos años después, la Puebla de Alcocer regresaría a manos del Concejo de Toledo, y es entonces cuando hay un segundo momento de señorialización, de nuevo siendo todavía rey Alfonso XI, que es quien le va a entregar la Puebla en 1344 a Bernardo de Cabrera, un noble aragonés que había llegado a la corte de Alfonso XI a finales de los 1330. Para 1340 ya está plenamente consolidado esa corte, en principio como embajador del rey de Aragón, y más en concreto durante la campaña de Algeciras, cuando Alfonso XI quiso tomar Algeciras, era quien dirigía las huestes aragonesas en nombre de su rey en esa campaña. Los favores que Bernardo de Cabrera le hizo al monarca Alfonso XI provocó que éste, en recompensa, quisiera entregarle una serie de territorios, una serie de localidades en la provincia de Córdoba, entre ellas estaría la de Aguilar, que después permutó con el propio Bernardo de Cabrera por otras localidades entre las que se encontraba la Puebla de Alcocer. Y aquí es donde llegamos a este capítulo tan interesante de la construcción final de la Puebla, porque como decíamos antes, los últimos escalones en la bajada desde la pendiente, los más amplios, los que tienen un espacio más previsto para la construcción, es donde encontramos la Plaza Mayor y la iglesia, lo que nos puede chocar, porque podríamos haber imaginado la Plaza Mayor, de acuerdo, podía ser el mercado en la periferia, algo muy habitual. Después de todas estas plazas, una de sus primeras funciones era un espacio de reunión social, sobre todo para el intercambio comercial. De modo que tenemos el caso muy conocido de Madrid, donde hoy se encuentra la Plaza Mayor. Durante largo tiempo fue extramuros, solo que después la ciudad creció y la Plaza Mayor quedó dentro. En la Puebla podía ser algo parecido. La Plaza Mayor, que ya estamos llegando a uno de los escalones en la bajada de la pendiente más amplios, permitía abrir ese área notable donde podía llevarse a cabo esa actividad comercial, de modo que, según sigue creciendo la Puebla de Alcocer durante los siglos XIV y XV y siguen descendiendo por estas calles que buscan las curvas de nivel, pues en un momento dado esa plaza queda incorporada dentro del recinto urbano. Pero lo interesante está en que la iglesia se va a situar en un escalón por debajo de esa Plaza Mayor. Y aquí sí que hemos de preguntarnos cómo es posible que un pueblo que ya podía estar existente en esta zona a finales del XII, indudablemente durante el siglo XIII, no vaya a construir su iglesia en una posición tan baja, más allá de que el edificio que veamos hoy sea de mediados del siglo XIV. Pero es que es posible que el edificio que estamos viendo hoy, esta parroquia de Santiago, sea un edificio que tengamos que asociar al momento que se entregó la localidad como señorío de Bernardo de Cabrera, que pudo existir algún templo previo, incluso unas construcciones más humildes, con materiales de menor calidad, en alguno de los escalones superiores, y de modo que cuando Bernardo de Cabrera se lanza a la aventura, ya como señor de Puebla de Alcocer, a rehacer el templo de Santiago, porque existir existía. Hay un documento de cuando los vecinos de la Puebla en 1344 se presentan en Tordesillas para rendir pleitesía a su nuevo señor, a Bernardo de Cabrera. Dicen que se ha reunido la comunidad de la Puebla frente a la puerta de la iglesia de Santiago, o sea que el templo, no el que vemos hoy, sino uno previo, ya existió y probablemente no donde estamos viendo el actual. Pues bien, es Bernardo de Cabrera quien decide lanzar la construcción de una nueva iglesia como parte de su muestra de dominio sobre el lugar, y claro, tiene que hacerlo en la continuidad de la bajada de la pendiente. No puede construir un gran templo en la parte interior de la ciudad, la parte interior del pueblo, que estaría perfectamente urbanizado y con construcciones consolidadas, de modo que tiene que ir un peldaño más abajo, y además un peldaño por debajo incluso de la Plaza Mayor, que, como decíamos antes, suelen ser espacios extraurbanos, más allá de los muros. Y ahí es donde encontramos esta iglesia. Una iglesia que, por tanto, tenemos que lanzar su construcción a partir de 1344 y que presenta una serie de elementos muy significativos que podemos ver en las diferentes fachadas, una serie de ventanas con arcos polilobulados, con arcos de herradura ojivales, esas fórmulas tan propias del arte andalusí de la época, dentro de esto que hemos llamado mudéjar, la réplica del arte andalusí en territorio cristiano, que fue una querencia muy propia de Alfonso XI y sobre todo de su hijo Pedro I,
Con lo cual tenemos a este Bernardo de Cabrera mostrando su aprecio por el regalo, por una permuta que le ha dado Alfonso XI, ordenando construir una iglesia que responda a las modas artísticas que el propio rey estaba defendiendo. Es muy posible que el propio Bernardo de Cabrera no llegara a ver la terminación de esta construcción ni estuviera nunca presente en la Puebla de Alcocer cuando se llevó a cabo. Pero es muy interesante ese vínculo inmediato que nos puede explicar por qué en una localidad como esta, en Puebla de Alcocer, de repente encontramos todos esos guiños al arte mudéjar. Sencillamente porque es, primero, una construcción asociada a un noble que ha sido beneficiado por Alfonso XI y segundo, un noble que responde a ese beneficio apuntándose a las modas que su señor Alfonso XI gustaba de practicar en las iglesias que el mismo Alfonso XI estaba promocionando. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en esta Puebla de Alcocer. A partir de ahí, encajando las piezas históricas, esa cesión de la Puebla de Alcocer en 1344 a Bernardo de Cabrera, con la propia datación genérica que los historiadores habían dado a la iglesia, mediados del siglo XIV, sin entrar en más detalles, podemos entender que no hay una opción estilística gratuita, sino que los que estaban construyendo esta iglesia lo hacían a conciencia, imitando las modas propias del monarca de la época. Por supuesto, a partir de ahí, una vez que se va a construir la iglesia, se generó un nuevo escalón dentro del pueblo de Puebla de Alcocer, que se convirtió en la base para los sucesivos peldaños que aún seguirían descendiendo la pendiente y que terminarían con el tiempo por llegar hasta el llano. Ese llano donde, como decíamos al principio, sabemos que hay vestigios de época romana que nos indican la historia de la Puebla mucho antes de esta iglesia mudéjar.